Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Bien, les invito en este momento a abrir sus Biblias en el capítulo número 36 del libro del profeta Jeremías. En este capítulo hay varias cosas a tomar en cuenta, desde la fecha en que fue presentado este mensaje y hasta algunos detalles que nos van a ayudar a comprender toda la dinámica de la revelación y de la obra de inspiración que Dios hace a través de su Espíritu Santo en cada uno de sus profetas. Esto es importante porque hay personas que, aunque leen la Biblia, no lo ven como un libro inspirado, sino simplemente como un libro de historias o de buenos principios, porque fueron estos mensajes escritos por seres humanos, porque Dios no utilizó ángeles o no bajó él mismo a escribir cada una de estas palabras, sino que utilizó a hombres que por la influencia del Espíritu Santo hablaron y escribieron. En la Biblia encontramos la norma de conducta del ser humano. También vemos reflejado el carácter de Dios y su obra salvífica en favor de toda la humanidad. Hoy nosotros contamos con traducciones en nuestros idiomas. Podemos tener varias versiones de la Escritura. Podemos comparar con toda libertad el texto y entender cuál es la buena voluntad de Dios para todos los seres humanos, en todas las épocas, especialmente en este tiempo donde creemos, o por lo menos yo tengo esa convicción, de que estamos en el tiempo del fin. Hoy es cuando más debemos dedicar mucho tiempo a estudiar la Biblia entre varias personas para de esa manera vivir de acuerdo a la verdad presente. Con esta introducción comenzamos entonces la lectura de Jeremías capítulo 36. Aconteció, y vamos a comenzar con la fecha. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra a Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarles, desde los días de Josías hasta hoy. Quizá, dice el versículo 3, quizá la casa de Judá oiga todo el mal que pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Entonces, en estos primeros 3 versículos el Señor le da una orden a Jeremías: escribe, para que ellos recuerden todo lo que he venido diciéndoles en el pasado, para que puedan captar el peligro inminente que está por venir, y espero que al escuchar este mensaje cambien su proceder para que este mal no llegue a sus vidas, porque Dios quiere lo mejor para nosotros los seres humanos. Y en este contexto histórico le está hablando a Israel y a Judá, aunque Israel ya había sido deportado a Siria y Judá estaba pasando por un periodo un poco desagradable socialmente hablando. Pero para saber con exactitud cuál es el contexto social, vamos a tomar en cuenta la fecha del reinado de Joacim. Joacim, como ya lo he dicho en otros videos, y es una particularidad de este libro de Jeremías, a veces hay retrocesos en el tiempo. ¿Sí? Hay esos flashbacks, esas alusiones a acontecimientos pasados para poder entender bien lo que se está desarrollando en cada uno de los capítulos. Entonces yo les había mostrado en repetidas ocasiones los últimos 5 reyes: Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Según lo que estamos leyendo en el capítulo 36, el que estaba reinando en ese momento era Joacim. Y el versículo número 1 dice que era el 4º año, lo que quiere decir que estamos aproximadamente en el año 606 o 605 antes de Cristo, antes de la primera deportación a Babilonia, antes de esa primera deportación que iba a hacer Nabucodonosor. Y esa es la fecha en que se presenta este capítulo número 36. Y Dios le dice: escribe todo esto en un rollo, escríbelo, para que ellos tengan ese testimonio, a ver si cambian sus pensamientos. Versículo número 4. Llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová lo había hablado, o le había hablado. Ahora, ¿por qué el mismo Jeremías no lo escribió? ¿Por qué tuvo que utilizar un ayudante? Dentro
de la dinámica de la revelación y la inspiración. Utilizar un ayudante forma parte de esta obra de la redacción de la Biblia. Hay personas dentro del cristianismo que han llegado a la creencia de que Dios dictaba letra por letra las palabras que escribieron los profetas, y no es así, porque Dios obra en el profeta, mas no en sus palabras. Y al tener un ayudante, también el ayudante quizás hacía unas correcciones literarias para que de esa manera el mensaje fuera más entendible, y esa es la inspiración. Dios obra en su profeta, y el profeta, o en este caso el ayudante del profeta que está escuchando el mensaje de Jeremías, escribe con sus propias palabras la esencia principal del mensaje. Quizás por eso existen 4 evangelios y no uno solo, donde se narra la vida del Señor Jesús desde 4 perspectivas diferentes, pero a la final tienen un mismo propósito. Esto también nos ayuda a entender las variantes que hay entre los libros de Jueces y los libros de Crónicas, entre Esdras y Nehemías, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro del Génesis, y en la propia estructura profética del libro de Daniel y de Apocalipsis, y por supuesto todo el resto de los mensajes de la Biblia, porque hay una dinámica dentro de la presentación del mensaje, y en este caso Jeremías está siendo ayudado por Baruc. Versículo número 5. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Vamos a ver cómo lo dicen otras versiones. ¿Cómo es eso que se le ha prohibido? ¿Quién se lo prohibió? ¿Quién le prohibió a Jeremías? ¿O en qué circunstancias se le impidió a Jeremías entrar en la casa de Jehová, en el templo? Vamos a otra versión. En otras oportunidades he mostrado esta versión que se llama la Biblia Stugartensia. La Biblia Stugartensia, que es la Biblia hebraica, pero traducida al español, que dice: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Yuhei Bajei, de Jehová, de Adonai, del Señor, de Elohim. ¿Sí? Allí, dependiendo de la traducción que uno tenga, pero esas eran las letras del nombre del Señor. Yuhei Bajei, H-Y-H-W-H. Entonces dice: a mí se me ha prohibido entrar. La versión Dios habla hoy dice aquí: mira la situación en la que me encuentro. ¿Cuál situación? ¿Cuál situación? ¿Cómo es eso que está en una situación donde se le impide ir al templo? Vean cómo va enriqueciendo un poco con las diferentes versiones. No era que se le había prohibido, sino que estaba en una circunstancia que le impedía ir al templo. La versión Reina Valera 1995 igualmente habla de una prohibición. La 2021 dice: yo estoy impedido, no puedo entrar en la casa del Señor. La versión antigua del año 1909 dice: yo estoy preso. ¿Te das cuenta? O sea, la riqueza dentro del texto. Claro, se le ha prohibido porque está preso, está impedido. La situación es que Jeremías está preso. Ahora, claro, entonces, ¿cuántas veces metieron a Jeremías en la cárcel? Por lo menos 2, 3 veces metieron a Jeremías en la cárcel en diferentes periodos de diferentes reyes. Se colocó en la cárcel, porque ya lo leímos en capítulos anteriores, en el periodo de Sedequías, cuando él le dijo: mira, Sedequías, Dios te manda a decir que te doblegues al rey de Babilonia y vas a morir en paz, pero toma en cuenta de que ya no vas a ser más el rey de Jerusalén, y la ciudad va a ser invadida. Y llegó Sedequías y lo metió preso. ¿En qué otra ocasión vimos a Jeremías preso? En los capítulos 19 y 20 de este mismo libro, vemos que Jeremías presenta un mensaje público donde toma una vasija de barro, donde va a un lugar llamado también el Valle de Ginón, le dice a las personas: mira, Dios ha dicho que Él va a destruir a esta ciudad como una vasija de barro, como un alfarero destruye una vasija de barro. Yo los he formado, yo he querido que ustedes cambien sus pensamientos, pero ustedes no se dejan moldear y por lo tanto ya son una vasija que no sirve. Vuelve y repite posiblemente ese mensaje en el templo, lo escucha Pasur lo manda a azotar, lo coloca en un cepo y después lo lleva a la cárcel. Y ese mismo Pasur fue llevado en la segunda deportación, cuando el rey Joaquín tomó el mando después de su padre. Entonces a Pasur se lo llevan, y es posible que este capítulo 36 esté en el mismo momento histórico de los capítulos 19 y 20.
ponen a Jeremías en la cárcel, llama a Baruc, Baruc escribe todo lo que Jeremías le estaba dictando y ahora hay una orden. Pero ya sabemos, por todas las versiones que hemos estado revisando, que en realidad Jeremías estaba preso. Por ejemplo, la versión del lenguaje actual dice: yo no puedo ir, no puedo. No es que me lo impidieron, bueno, sí me lo impidieron, pero, o sea, no fue que me dijeron no vayas, es que estoy preso y no puedo ir al templo porque estoy preso. Allí lo deja en claro esta traducción. Volvemos a la Reina Valera 1960, vamos al versículo 6, donde Jeremías le dice a Baruc: entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras que Jehová me ha mandado a los oídos del pueblo. Léelo en la casa de Jehová, en el día del ayuno. No sabemos qué día con exactitud es ese día del ayuno. Parece un ayuno planificado. No creo que haya sido en un Shabbat, porque por lo general los judíos no hacían ayunos en el Shabbat. Tenía que haber sido algún otro tipo de fiesta, algún otro tipo de ayuno, un día de tristeza, de doblegarse, de entregarse al Señor, y era una oportunidad adecuada para hacer reflexionar a las personas con una revelación. Léelas también a oídos de todos los de Judá que vienen de las diferentes ciudades. Quizá llegue la oración de ellos, porque van a ayunar y van a orar a la presencia de Jehová, y se vuelva cada uno de su mal camino, ya que van a ir a reconsagrarse, ya que van a ir a hacer un sacrificio de dejar de comer, de pasar varias horas en el templo. Pues escuchen este mensaje y reflexionen, porque grande es el furor, dice el versículo 7, y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Versículo 8, y Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta, leyendo en el libro las palabras de Jehová en la casa del Señor, en el templo. Y aconteció que en el año 5 de Joacim, cuando se presentó este mensaje, o cuando empezó Jeremías a dictarle este mensaje a Baruc, en el año 4. Pero ya desde el versículo 8 al 9 pareciera que cambia un año, o quizás era fin de año, fue fin del calendario judío. Pasa de un momento a otro en pocos días. Este mensaje no fue que se transmitió una vez, esto eran varios días, porque las fiestas o las celebraciones o los acontecimientos importantes dentro del santuario duraban varios días. Venían varias personas unos días, algunos se iban o se quedaban en las fiestas, llegaban otros, y empezaba a retransmitirse este mensaje de persona a persona, y decía: mira, escuchamos esto, porque claro, ellos no tenían un auditorio, tampoco tenían unos parlantes, unas cornetas, unos baffles o micrófonos para poder expandir el mensaje, sino que tenían que ir pasando quizás en diferentes turnos, ir escuchando, y ese mensaje se iba transmitiendo. Pasaron algunos días, algunas semanas, quizás algunos meses, y dice aquí que aconteció que en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno. El mes noveno no es fin de año. El fin de año, según el calendario judío, es, claro, el primer mes, como en todos los calendarios, pero ellos también celebraban el fin de un año religioso en el 7º mes. Entonces, en este mes noveno se promulgó ayuno. Aquí nos está dando más detalles sobre el acontecimiento, y esto le permitía a Baruc escribir con todo detalle toda esa información. Van al mes noveno, al ayuno, en la presencia de Jehová, a todo el pueblo de Jerusalén y todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Todo ese montón de personas que estaban en esa celebración. Entonces Baruc, dice el versículo 10, leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba. A este Safán, como que ya lo hemos leído en alguna otra oportunidad, sabemos que era un hombre consagrado a Dios, un hombre respetuoso, y sus hijos ayudaron en alguna ocasión también a Jeremías. Entonces, en el atrio de la puerta de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo, y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, mira, una familia grande, padre, abuelo, hijo, habiendo oído el libro, todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. Y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es, y se mencionan los nombres de quienes estaban allí en ese lugar. Digamos que era como una junta administrativa del reino. Estaba Elisama, secretario, estaba Delaía, hijo de Semaías, estaba también Elnatán, hijo de Akbor,
Gemarías, hijo de Safán, ese mismo que acabamos de mencionar ahorita. Estaba otro Sedequías, hijo de Ananías. Y todos los príncipes estaban allí como una junta, una reunión, no sabemos si administrativa o social, pero estaban todos reunidos, o quizás también hasta espiritual, según el concepto que ellos tenían de reuniones espirituales. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a un hombre llamado Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Semalías, lo comisionaron. También este era hijo de Cusi, para que dijese a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Le dijeron: mira, hay unos comentarios por allí de una visión donde se nos dicen todos los males que van a ocurrir. No queremos simplemente un comentario, queremos saber exactamente cuál es el mensaje. Bueno, entonces él vino a ellos y le dijeron: mira, siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruc. Leyó todos los detalles de los capítulos que tú y yo ya hemos estudiado. Porque aquí está contando la historia de cómo ese mensaje fue transmitido, pero ya todos los capítulos lo hemos estudiado. Todas esas advertencias. Cuando oyeron todas estas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Yo me imagino que se le abrieron los ojos, se preocuparon, algunos quizás incrédulos y otros reflexivos, porque hay de todo. Dentro de una reunión de muchas personas se pueden elaborar muchos conceptos, los que crean, los que no crean, los que consideren que eso es mentira, los que consideren que eso es verdad. O sea, las personas empezaron a indagar y a hablar cada uno con su compañero. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo tú lo ves? ¿Será que es verdad? Bueno, entonces le dijeron a Baruc: mira, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. El rey se merece también saber esta información para ver qué opina él y cómo actúa, cómo reacciona. ¿De qué rey estamos hablando? De Joacim, un rey que ya sabemos que iba a morir sin honra, porque ya lo estudiamos. Un rey que no se caracterizó por ser nada bondadoso y que las personas en su muerte no lo iban a lamentar. Entonces preguntaron a Baruc diciendo: mira, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. ¿Cómo Jeremías te los narró? O sea, ¿dónde está Jeremías en este momento? Algunos quizás sabían, otros quizás no. Entonces Baruc le dijo, versículo 18, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. O sea, el escribiente, el redactor del libro de Jeremías es Baruc. Ahora, Baruc, evidentemente tuvo que haber sido ayudado por el Espíritu Santo, pero el inspirado era el profeta. El profeta inspirado dictaba y el escribiente trataba de plasmar de la mejor manera esas palabras. Y eso, vuelvo a repetir lo que dije al principio, es la dinámica de la inspiración y la revelación. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías. Pero Jeremías está en la cárcel, vamos a sacarlo. Por lo que yo entiendo, en todo el capítulo, a Jeremías tuvieron que haberlo sacado de la cárcel estos príncipes. El que colocó a Jeremías en la cárcel fue Pasur, que era un sacerdote. Y el sacerdote en el templo. Pero en las cosas legales nosotros. Entonces, mira, Baruc, tú y Jeremías, váyanse. Escóndanse donde nadie lo sepa. Que no sepa dónde están ustedes. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a reaccionar el rey. Y no vamos a arriesgar la vida de Jeremías. Y aquí había un hombre dentro de ese grupo que ya sabemos que había ayudado a Jeremías en momentos de dificultad. O que lo ayudaría más adelante. Que sería un defensor. Porque dentro del grupo había fieles al Señor y personas que no les importaba nada. Lo que les interesaba era el poder. Entonces lo más seguro es que sacaron a Jeremías de la cárcel. Le dijeron a Baruc: vete con el profeta a un lugar donde ustedes no sepan y nosotros vamos a ir a hablar con el rey. Dependiendo de la reacción, entonces les diremos si salir o no salir, o bueno, ustedes lo sabrán de alguna manera. Entraron a donde estaba el rey, estos príncipes, estos encargados de la administración, fueron donde estaba el rey al atrio, y habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisamá, secretario, contaron a oídos del rey todas estas palabras. Versículo 21. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó
del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jehudín a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto con él estaban. Vamos a ver, vamos a escuchar. Yo me imagino que estas personas le dijeron: rey, mira, hay una información importante, creemos que es necesario que tú escuches este mensaje. Traigan el mensaje para ver. Ni Baruc ni Jeremías estaban allí, pero estaba el testimonio escrito. El rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él porque estaba haciendo un poquito de frío. Cuando Jehudín hubo leído 3 o 4 planas, imagínate toda la información que tenía ese mensaje. Toda la información. No terminó el hombre de leer toda la revelación cuando el rey, dice el versículo 23, rasgó con un cortapluma este mensaje, lo agarró y lo rompió y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Este era un rey que se había enfurecido con el mensaje. Lo vio como una amenaza en lugar de verlo como una oportunidad de cambio. Y yo me imagino, yo voy en mi imaginación a este escenario, el impacto que causó la acción del rey en las personas que estaban a su alrededor. Rey, ¿cómo tú vas a quemar el mensaje? Y otros también quizás contentos. Sí, rey, es mejor que tú ignores ese mensaje. Pero otros, no, señor, eso es palabra de Dios. ¿Cómo lo vas a quemar? Mira todos los errores que cometieron nuestros padres en el pasado y el Señor nos está dando una oportunidad. Hermanos, y déjenme decirles que aunque no hay personas hoy que estén quemando Biblias, ¿sí? Hay personas que sí ignoran los mensajes porque no les gusta escuchar la revelación, porque parece que fuera una amenaza a sus gustos o a sus tendencias, y el rey consideró que él era superior a Dios, aunque en las formas aunque mantenía esas formas de culto, el rey ignoró este mensaje. ¿Por qué? Bueno, porque también habían otros profetas que le decían otra cosa, y él prefería creerle a los que le decían cosas agradables a escuchar una advertencia por parte de Dios. Y dice el versículo 24, no tuvieron temor. Algunas personas, no creo que se hayan sido todas, no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos los siervos que oyeron estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, ¿te das cuenta que no eran todos? Ellos le dijeron: Señor, no hagas eso, no lo hagas, no destruyas el mensaje de Dios. Estas personas, que seguramente eran la mayoría, le dijeron: rey, ese mensaje no vale para nada, quémanlo. Y no quisieron oír, dice la parte final del versículo 25. Siempre los fieles al Señor, parece mentira, pero así es. Siempre los fieles al Señor y los que quieren escuchar los mensajes de revelación siempre serán una minoría, porque el mensaje de la revelación del Señor es un mensaje impopular. No todo el mundo lo va a aceptar. El versículo 26 dice que también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, y Seraías, hijo de Asriel, y a Selamías, hijo de Agdeel, para que prendieran a Baruc, pero él se había ido, al escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió, Dios los protegió. Y vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruc había escrito de boca de Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. O sea que este mensaje se difundió. Es decir, el rey ignoró el mensaje, el rey ignoró la escritura, el rey rompió la revelación, pero Dios no iba a dejar en ignorancia a las personas del pueblo de Judá y a todos los que quisieran realmente escuchar. Y Jeremías, que fue el hombre inspirado por el Espíritu Santo, volvió a dictarle a Baruc y Baruc volvió a escribir. Quizás entre un escrito y otro hubo variantes, porque bueno, todos los detalles quizás no fueron exactos entre el primer y el segundo escrito, porque eso es normal. Tú escribes una carta y por algún motivo la pierdes, intenta hacer el ejercicio, haz el ejercicio, escribe algo que salga de tu mente, una historia que tú quieras o lo que sea, o una misma historia bíblica, y nárrala con tus propias palabras. Y haz una segunda presentación de este mismo mensaje
y vuélvelas a escribir para que tú veas que siempre va a haber una que otra variación, aunque la esencia se va a mantener. Y esto es importante, hermanos, porque esto le da o nos permite a nosotros sentirnos confiados de que lo que escrito está es la verdadera revelación de Dios. Mira, hay un libro, antes de nosotros continuar, porque ya aquí nos dice que la orden era volver a escribir. Entonces, antes de leer los últimos versículos, yo quiero mostrarte de nuevo este libro que yo he venido recomendando y que he venido ofreciendo tanto en digital como en físico, y yo mantengo mi palabra, solo que todavía estoy esperando que me lleguen algunos en físico para poder enviar a las personas que lo han solicitado. Este se llama El conflicto de los siglos. Dentro de la introducción de este libro, que presenta desde el capítulo 1 una visión de la caída de Jerusalén en el año 70 y toda la historia del pueblo de Dios en nuestra era cristiana, es decir, después de la resurrección y ascensión de Cristo, en la página 10, en la introducción, dice lo siguiente, y se los voy a leer textualmente. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad, que constituyen la regla del carácter, que nos revelan las doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios, son útiles para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Este comentario hace una cita de 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, todo. Y nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos capacita para hacer las cosas mejor. Y este mensaje no se podía ignorar, pero el rey lo ignoró. Por tanto, dice, versículo 29. Y dirás a Joacín, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo, diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo que vendrá el rey de Babilonia y destruirá toda la tierra y hará que no quede en ella ni hombre ni animal. ¿Por qué escribiste eso? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacín, rey de Judá. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado, y no escucharon. No habrá rey en tu descendencia. Pero Joaquín llegó a ser rey, porque aquí lo vemos en la estructura de reyes. Joaquín llegó a ser rey después de Joacín, que era su hijo. Pero ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró como rey Joaquín? 3 meses nada más. O sea, en realidad no gobernó, porque su mamá Neusta era la que en sí era la que tomaba las decisiones. Entonces no hubo descendencia, y su hermano Sedequías fue colocado por el rey de Babilonia como el siguiente rey, y Joacín murió sin honra y nadie lamentó la muerte, porque era un hombre poco espiritual y seguramente era un cruel con las personas que estaban a su alrededor, a pesar de ser hijo de Josías. Termina el capítulo, hermanos, diciendo, y voy a colocarlo como siempre lo hago, el último versículo un poquito más grande para que podamos leerlo juntos. Dice el versículo 32, tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él, de la boca de Jeremías, todas las palabras del rollo que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. O sea que en el primer escrito, que se volvió a repetir, quizás con algunas variantes, pero manteniendo la esencia, se le añadieron algunos otros mensajes también de vital importancia que por algún motivo no se narraron en el primer escrito. O sea que el segundo escrito fue mejor que el primero. El primero era de gran valor, pero fue destruido. Hermanos, nada puede destruir el mensaje de Dios. Nada ni nadie puede destruir las palabras que Dios ha revelado. Hoy en la historia, nosotros podemos ver a lo largo de todos los tiempos que muchos han querido destruir la palabra, pero Dios las ha conservado divinamente. Hay 3 cosas, hermanos, o hay 3 formas en que Dios
ha mantenido divinamente o ha conservado de forma milagrosa la Biblia. Y es la revelación, porque Dios muestra su mensaje a sus siervos, la inspiración, porque el Espíritu Santo obra en ellos para escribir con palabras humanas un mensaje, y la iluminación, que es donde el Espíritu Santo me da a mí y a ti comprensión de este mensaje. El Espíritu Santo te ilumina, como inspiró al profeta y como le dio revelación, y así milagrosamente Dios ha preservado en todas las épocas su palabra. La Biblia es el libro más traducido y más publicado y el libro que ha sobrepasado el tiempo y la historia, y además es el que muestra la historia más antigua de este mundo, porque es la palabra de Dios. No solamente habla del pasado, también nos muestra nuestra realidad presente y nos advierte sobre los acontecimientos que han de venir para nuestro bienestar, para que nada nos tome de sorpresa. Reflexión final: no ignores las palabras de la revelación. No ignores la Biblia, porque como dice el libro El conflicto de los siglos, es útil, claro, porque aquí se está citando también a Pablo, es útil para instruir, para redarguir, y toda la escritura es inspirada por Dios. Es la norma del carácter y es el reflejo de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Confiar en la Biblia fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza. No seamos como el rey Joacim. No ignoremos ni destruyamos el mensaje. Al contrario, compartámoslo con otras personas para que ellos sean vivificados o reavivados por la palabra. Que el Señor guíe tus pasos a lo largo de todo este día. Nos vemos en el próximo capítulo, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.